máster de estética, nutrición y antienvejecimiento de AMIR. Estamos listos para desarrollar objetivos estéticos de alto impacto emocional. Modalidad semipresencial, 8 meses de formación, más de 1.500 horas de clases y contenidos teóricos online y reconocimiento internacional con 8 sesiones de prácticas presenciales en pacientes reales. Con nuestro máster de estética vas a adquirir todos los conocimientos de técnica y procedimientos estéticos de vanguardia para que domines la consulta privada. Evaluación de la belleza, láseres, técnicas de inyección, plasma, toxinas, hilos tensores, dermapel, tricología y más. En AMIR reafirmamos contigo el compromiso ético en prácticas de la salud. Dominemos la estética. Bienvenidos a AMIR. Bienvenidos al máster. Y de esta forma les damos la bienvenida a todos ustedes, estimados doctores. Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Esteban Tufiño y estoy muy grato de darles la bienvenida a este webinar con práctica en vivo. Una sesión académica, científica, pero sobre todo de utilidad práctica para cada uno de ustedes. Y como vieron, por supuesto, también continuar presentándoles lo que es nuestro máster en medicina estética. Si tú no has tenido la oportunidad todavía de inscribirte, pues es el momento en que lo puedas realizar, que puedas aprender, que puedas estudiar y sobre todo puedas realizar la educación de especialidad que tanto anhelas. Pues tu futuro profesional es ahora y estamos buscando que tengas todas las herramientas necesarias y sobre todo actualizadas para llevar a cabo tu conocimiento y tu perfil profesional a otro nivel. Queremos ya iniciar. Pero antes te tenemos una grandiosa novedad, una grandiosa noticia y sé que hay diferentes doctores que están conectados, no solo desde Ecuador, sino también Perú, Colombia, Centroamérica y también México. Por eso ahora queremos proyectar nuestra pantalla y queremos que puedas visualizar la gran sorpresa que te tenemos para ti esta noche. ¿Viste lo que logramos juntos? Ahora imagínate una segunda edición totalmente revolucionada, con speakers internacionales y workshops en vivo, donde verás el antes y el después completamente al instante. Hablaremos sobre técnicas avanzadas, tecnología de punta y contacto directo con marcas y laboratorios líderes de la industria. Escríbenos y recibe la información del evento más importante del año, que está revolucionando la medicina estética en toda Latinoamérica. Tu futuro en medicina estética está aquí, no te lo pierdas. Y pues sí, continuamos con nuestro lanzamiento del SAME, el Simposio de Actualización en Medicina Estética, en nuestra segunda edición. ¿Por qué la segunda? Pues la primera fue el año anterior en AMIR, Colombia, y esta ocasión nos toca a nosotros como Ecuador poder llevar a cabo este simposio internacional. Pues sí, vamos a tener la presencia de docentes y speakers nacionales e internacionales. Ecuador, Colombia, México tomarán lugar este 30 de agosto en el Hotel Marriott en la sede Quito. ¿Sí? Hotel Marriott, 30 de agosto, 9 de la mañana, se llevará a cabo diferentes workshops aquí en el Ecuador. Si tú quieres formar parte, y eso te digo, a todos los doctores ecuatorianos, su modalidad será presencial y podrán inscribirse a través de este código QR. También te vamos a dejar en el chat el link del Forms para que puedas también llenarlo y formar parte. Y oye, y si tú eres de Colombia, de Perú, de Bolivia, de México, de cualquier país de Centroamérica, pues también te tenemos la sorpresa de que te recibimos igual. Si gustas participar de forma presencial, eres más que bienvenido. Pero si se te dificulta un poco y quieres formar parte, ¿sí? Pues tienes la oportunidad increíble de llevar a cabo de manera telemática este simposio únicamente para los alumnos AMIR que estén en otros países que no sea Ecuador.
Ecuador te recibe también de manera presencial y a todos los lectores les invitamos a que formen parte de este espacio. Así que recuerda, de esta forma damos inicio al lanzamiento del SAME y a nuestro simposio de actualización en medicina estética en nuestra segunda edición. Les vamos a pasar el link por el chat de esta reunión y por supuesto ya queremos ir dándole la bienvenida a la doctora Carolina Polo, pues quien va a ser la ponente la noche de hoy. Ella nos trae una información, una técnica, un procedimiento que recuerden, respetamos siempre la diferencia entre lo quirúrgico y lo que no, lo que nos corresponde a nosotros como médicos estéticos y lo que siempre debemos validar para hacer una técnica profesional, armoniosa y de calidad. Hola, Caro, ¿cómo estás? Buenas noches. Esteban, qué gusto y saludos a todos, bienvenidos. Espero que el día de hoy tengamos una charla amena, súper chévere, donde se pueda aprender mucho y sobre todo puedan aplicarla en práctica y es algo que va a llevar mucho más alto del... Más que seguro que así será. Antes de iniciar, Caro, te quiero decir a ti y a todos los que están aquí conectados cuáles son los temas del SAME, porque a Caro también le esperamos en el SAME. Vamos a tener masculinización facial, vamos a tener técnica clínica con toxina botulínica, vamos a tener armonización y perfilamiento labial, vamos a tener bioestimulación con técnica 3.0 de PLA y también vamos a tener bioestimulación y regeneración. Rinomodelación también con cánula y aguja, así que no te lo puedes perder. Temas muy interesantes, muy prácticos y sobre todo queremos que tú tengas ese espacio. Así que sin más que acotar, Caro, el micrófono y la pantalla es tuya, pues estamos gustosos y ávidos de conocimiento de la noche de hoy. Perfecto, bueno, voy a compartir pantalla. E iniciamos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, adiós papada. Si no ha tenido paciente con papada, es uno de los temas que a diario se ve, es algo que siempre vienen y doc, ¿qué puedo hacer con esto? Que de esta, que de fotos, que me agacho y me veo. Y ahora sobre todo, ¿no? Vemos el celular, desbloqueamos y lo primero que vemos desde ahí es esto que nos incomoda. Es una de las consultas más frecuentes en la medicina estética y sabemos que en la estética no podemos tener resultados 100% reales, pudiera decirse, o 100%, de hecho, no hay ni satisfacer un 100%. Pero podemos tener resultados muy, muy buenos si trabajamos con las técnicas adecuadas y de manera adecuada. Teniendo también un índice menor de riesgos, complicaciones y también mayor satisfacción en cuanto a los pacientes que nunca se ha realizado nada. Entonces, he tenido muchos pacientes que jamás se han hecho ningún procedimiento estético, ni siquiera una limpieza facial. Tienen mucho miedo a este tipo de procedimientos porque dicen, bueno, la grasa es una zona bastante delicada, la tiroides y mucho más que está cerca del cuello y siempre tiene algo el paciente que decir, ¿no? A diferencia de un procedimiento quirúrgico, 50.000, 1.700, 1.600. Y con resultados relativamente rápidos, así también dado que su periodo de cicatrización es prácticamente inmediato. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar con definiciones básicas, conceptos básicos, como que es papada en sí. Aquí les definimos papada. Es el exceso de grasa en la zona submentoniana o en la zona debajo del mentón. ¿Okay? Es este bulto, es esta zona que incomoda. A veces puede ser confundida con exceso de flacidez. Eso en sí no es papada, es flacidez. Entonces hay que saber distinguirlo. Palpar la grasa no es difícil. Como médicos podemos distinguir la forma de la grasa tan solo
con tocarlo. Vimos como unas bolitas, un poquito durito, no digo que como una fibrosis, pero sí se llega a sentir la grasa, al igual que en cualquier parte del cuerpo. Si de pronto no tenemos papada y nos queremos palpar, queremos aprender esto, podemos sentir en brazos, podemos sentir tal vez en zona abdominal, que todos tenemos algún porcentaje de grasa. Entonces, podemos distinguir de esta manera para poder llevarlo a la práctica. Ahora, hablamos de lo que es una enzima. La enzima son proteínas específicas que van a lograr un cambio en sí. Puede ser un cambio catalítico que lo va a descomponer, como es el caso de la enzima lipolítica, que es un quemador netamente. Y la lipopapada es un procedimiento que puede ser estético, quirúrgico o estético quirúrgico para disminuir o eliminar el nivel de grasa que se tiene en la zona submentoniana. En este caso vamos a ir netamente estético porque también tenemos, como les comento, los procedimientos estéticos quirúrgicos y los que son netamente quirúrgicos. Acá como estéticos nos compete netamente lo que ¿qué? Vamos para acá, un poco de anatomía que todos conocemos. Lo más importante en este caso es la zona mandibular, en donde vamos a distinguir la rama, el ángulo de la mandíbula y el cuerpo. Y a partir de ello podemos palpar para tener referencias anatómicas desde donde vamos a pinchar en este caso y que sea con mayor seguridad. ¿Ya? También es importante distinguir el hueso hioides, bastante sencillo, es el hueso que se encuentra por debajo y se puede sentir como específicamente su forma. Entonces, a partir de ello podemos hacer una referencia. Vamos, tenemos también nervios básicos que, bueno, en sí el nervio hipogloso, como sabemos, es una rama del plexo cervical, en donde nosotros si llegamos a tocar uno de estos o el mandibular, podemos llegar a afectar el plexo cervical y por tanto una irritación o inflamación de este incluso puede llegar hasta zona del nervio auricular, ¿ya? Entonces para ello hay que saber distinguir bien por dónde vamos para ir con toda la seguridad. ¿Okay? Vamos. Vemos también la anatomía de los ganglios, que aparentemente es algo que tal vez no se les toma mucho en cuenta en muchos procedimientos, pero en este caso estamos hablando de una zona en donde estos ganglios pueden ser muy sensibles y pueden inflamarse fácilmente. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta que los ganglios, sobre todo los submandibulares, se encuentran bordeando al huesito. Entonces, de esta manera podemos distinguir sobre todo los tonsilares, que son los que primeritos se inflaman ante cualquier periodo infeccioso, al nivel de todo lo que es zona de orofaringe. Entonces, debemos tener en cuenta ello para evitar cualquier problema en futuro. Hablamos también de la anatomía a nivel de vasos sanguíneos. Tenemos una arteria bastante importante que todos conocemos y que es la carótida, ¿no? Una arteria grande, la principal sobre todo, que si llegamos a pinchar esta, por supuesto que al poner un lipolítico, no es que nos va a causar la muerte, tampoco, pero podemos tener consecuencias graves, porque muchos lipolíticos sabemos que es una enzima y aparte pueden contener coadyuvantes como es cafeína, tirosina, que mandar directamente al torrente sanguíneo, sobre todo en vasos tan grandes, pueden llegar a afectar muchísimo. Tenemos también vasos sanguíneos que son venas, en donde vemos la facial, bueno, las arterias que comparten nombres, bastante similitud en su camino. Entonces, conocer ellas es fundamental, es algo que como médicos debemos saberlo. Y como vemos en la zona del músculo digástrico, superficialmente no tenemos en sí vasos importantes a partir de la mitad, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a trabajar. Podemos ver en esta imagen que por al frente del músculo digástrico tenemos la grasa netamente localizada y atrás del músculo, detrás de todo ello, tenemos vasos importantes. Entonces, en donde vamos a trabajar es directamente en la zona grasa y no ir más profundo. Y para ello tenemos que saber cómo palpar y cómo inyectar. Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Hablemos un poco de lipolíticos. Para quienes ya conocen, los lipolíticos son las enzimas
actúan como un quemador de grasa en sí. Y estas van a actuar de por sí solas, haciendo un efecto ligero, pero siempre tienen que ser complementadas con dieta y ejercicio, porque cuando no se realiza esto, el efecto puede ser muy, muy bajito y en ocasiones casi no se nota. Entonces ahí es cuando el paciente viene y dice, Doc, es que yo vi apenas un cambio en una sesión y yo le vi a mi vecina que también se hizo, pero en la primera sesión vi un cambio total. Y la vecina va todos los días al gimnasio, y la vecina se cuida, y la vecina tal vez sale a caminar todos los días. Entonces, y usted, no es que yo pase en la oficina sentada todo el tiempo y no puedo cuidar. Entonces, si el paciente también no está comprometido, no podemos realizar un procedimiento en sí. Tenemos enzimas que ya vienen mezcladas, tipo cóctel, con sus complementos, como les comentaba, puede ser hialuronidasa, cafeína, pueden venir con tirosina, puede venir con muchos complementos, o simplemente vender lipolíticos que vienen individuales, en los cuales el mismo laboratorio recomienda que sí se puede mezclar entre sí. Entonces, lo que es precio y calidad no varía mucho. El precio en sí pueden ser un poco más, salir aparentemente más costoso comprar 3 ampollas, pero la cantidad que vamos a tener es bastante similar o relativa al cóctel que ya viene en sí preparado. Entonces, personalmente me gusta utilizar ya los cócteles preparados, primero porque son individuales, utilizamos una sola ampolla y tenemos más seguridad, le podemos indicar al paciente cómo abrimos el frasquito, que es totalmente nuevo y es de su uso único. Y ese es un plus tan grande porque el paciente sabe que no está compartiendo con otras personas, pese a que es un frasco a que podemos inyectar varias veces, pero damos esa seguridad al paciente. O que tal vez mezclamos 3 frascos para realizar uno solo, como hablábamos de los de arriba, y que tal vez esa mezcla no se va a degradar, que no se va a precipitar con el pasar del tiempo cada vez que hagamos el procedimiento, porque cuando mezclamos 3 frascos no vamos a utilizar toda esa cantidad en una sola puesta. Entonces, utilizaría mezclado es un plus bastante grande, como les digo, de seguridad. Efectividad es casi igual en sí, pero al menos la comodidad del paciente es algo muy importante y también ustedes están teniendo ese plus para sentirse cómodos, para evitar cualquier problema en un futuro, ¿ya? Cuidémonos como médicos y también miren todos estos aspectos que pueden abarcar el reutilizar un mismo frasco así esté rotulado. En Estados Unidos se utiliza bastante esta marca Belkira o Belkaira, como le llamen. En sí, esta marca es la única aprobada por la FDA para realizar una lipopapada. Lastimosamente, al menos aquí en Ecuador, no sé, en los otros países, porfa ahí alce la manito o déjenmelo saber si es que tal vez conocen, si han escuchado. En sí, este compuesto es ácido desoxicólico, que es para este procedimiento, en donde también trabaja como un quemador de grasa potente. Entonces, su efectividad es bastante buena y bastante segura. Si es que tienen la posibilidad tal vez de adquirirlo en otro país o algo y tienen esa confianza también con el paciente para que vea que lo puede ocupar, perfecto. Pero, o si no, no se arriesguen, preferible trabajar solo con compuestos con registro sanitario y no arriesgarse. Yo por lo general siempre que viene el paciente, su fecha de caducidad, registro sanitario y todo lo que contiene, tiene alergia a algo, tiene algún problema, porque sabemos que pacientes tal vez con, a ver, si tiene tirosina, ¿qué pacientes no podemos aplicar esto? Por ahí alguien escriba sin miedo al éxito. A ver, sabemos que en pacientes tal vez con hipotiroidismo, hipertiroidismo, bueno, por hipertiroidismo casi no vienen, pero sí por hipo. Hiper en sí por tratamientos que pueden tener un bocio, pero eso sí hay que saber distinguir también, porque no es lo mismo el bocio que la papada, ¿ok? También problemas de Hashimoto tal vez pueden interferir en este procedimiento. También tenemos problemas, bueno, lo que es cafeína en sí son cantidades muy bajas y como no va directamente al torrente sanguíneo,
no es un problema, no es algo netamente que afecte a pacientes que tengan problemas de taquicardia tal vez o hipertensión, pero hay que tener cuidado con ello. Entonces, si ponemos tal vez ya la mitad del frasco, esperar 10 minutos, cómo se siente, cómo va, normal, sabe que de pronto me duele un poco, pero ya palpitaciones, dolores de cabeza, nada, doc. Pasan 10 minutos más, no, continuamos tranquilamente. Pero prefiero demorarme un poco más y aumentar ese índice de seguridad para el paciente, tanto como para mí también, ¿sí? Entonces aquí podemos ver sustancias coadyuvantes, como les comentaba, la carnitina, quechofa, cafeína y otros más, ¿ya? Entonces vamos netamente al procedimiento. El procedimiento es bastante sencillo. En sí hablamos de qué necesitamos, los insumos. Desmaquillante, agua micelar. Sé que estamos en una región tal vez que no suelen maquillarse, pero afortunadamente, gracias a Dios, ahora la gente ya está comenzando a tener más la cultura de utilizar bloqueador solar en rostro sobre todo y cuello también. Hombres, mujeres, lo utiliza incluso con color por su mayor índice de efectividad. Entonces, al menos aquí en Ecuador la radiación es potentísima y esta cultura se ha ido ya por fin adaptando acá poco a poco. En otros países me imagino que tal vez su radiación es un poco menor, pero hay que tomar en cuenta esto, sobre todo también el sudor y todas las sustancias como polución, tierra, lo que sea, pueden llegarse a pegar en esta zona y poder causar una infección si no tenemos un aseo previo. Específicamente en la zona de la papada no tengo problema con limpiar con alcohol, con sablón tal vez, no tengo, o tal vez con yodo de povidona, no tengo ningún inconveniente. Lo que es rostro, no soy muy fan de limpiar totalmente porque sí es la piel un poco más suave, pero ya en esta región comienza a ser un poquito más gruesita. Necesitamos algodón, como les decía, cualquier sustancia para limpiar. Lidocaína, el 2% sin epinefrina. La epinefrina puede llegar a alterar el producto, entonces preferible sin epinefrina. Estamos viendo una zona con vasos sanguíneos muy carentes de vasos sanguíneos, pudiera decirle. No que no tiene nada, pero puede ser muy pequeños, entonces no hay por qué vaya a sangrar tanto, ¿sí? Anestésicos tópicos, si es que tienen, perfecto, porque se puede trabajar o bien con cánulas o bien con agujas. Entonces, si es que nosotros ingresamos con muchas agujas, puede que el pinchazo sea muy finito, muy delgadito, y algunos toleran, pero otros pacientes, solo con toparles con la aguja, llega a molestarles. Entonces, un tópico que pueda anestesiar para mayor tranquilidad del paciente, mejor. Ustedes saben que mientras más, es mejor, ¿sí? Entonces, el hipolítico, por supuesto, o la enzima. Dermógrafo, sabemos que es el dermógrafo, el lapicito blanco, para poder marcar las zonas en donde vamos a trabajar y no olvidarnos por dónde estamos yendo. Calibrador, regla, podemos ocuparlo para, más que nada para los espacios que vamos dejando. ¿Ya? Aquí tenemos netamente lo que es el procedimiento. Quiero que se grabe esta imagen, si quieren un screenshot, si quieren una foto, lo que sea. Esta es una imagen bastante importante que me gusta utilizarle porque aquí podemos ver las dos técnicas y cómo diferenciar, cómo distinguir en sí la papada. Vamos a pedir al paciente que pegue su cabecita, ¿sí? Su mentón contra el pecho y vamos a tomar la papada así. Bueno, aquí no se ve mucho, pero vamos a tomar la papada y ahí podemos distinguir la zona segura, porque netamente estamos cogiendo la parte grasa, nada más. Lo que hago yo es deslizar mi dedo y coger de esta manera, ¿sí? Deslizamos y cogemos. Entonces así estamos agarrando netamente lo que es la grasa, ¿sí? Deslizamos y cogemos, ¿sí? De esta manera. Deslizamos y agarramos, quieren llamarle en otros países, perdón. Vamos a inyectar sí, realizando puntitos, realizando marcaciones con aproximadamente 1 centímetro de distancia y dejando 1 centímetro a raíz de la arcada mandibular para poder evitar tocar los ganglios como habíamos mencionado. Entonces 1.5 es un espacio considerable para poder comenzar. En sí el espacio que vamos a trabajar no es tan grande, pero es bastante fácil de distinguir, ¿ya? Y lo que es con cánula, netamente solo realizamos dejamos 1 centímetro
ingresamos con lo que es la guía y con ello vamos a trabajar en forma de abanico. Es bastante sencillo, un solo pinchazo. La diferencia entre los dos es que en el uno podemos hacer una lipoestructuración también, pero aumenta, bueno, pese a que, bueno, las sustancias como los lipolíticos pueden ayudar para la fibrosis, por en sí, por el movimiento y por toda todo lo que le realizamos puede incrementar su riesgo de fibrosis. Entonces yo, bueno, en lo personal me gustan más los pinchacitos. Yo voy directamente de una manera bastante distribuida. Como les comentaba, vamos a deslizar y vamos a agarrar la piel y la grasa. No muy superficial ni muy profundo. Vamos a tomar netamente lo que es la grasa, la zona subcutánea, y vamos a inyectar ahí, ¿sí? Estamos hablando de aproximadamente 45 grados con una aguja de media pulgada, o si tiene un poco más pequeña, que no sea de 4 milímetros, puede ser un poco más grande, media pulgada en lo personal. Y vamos a hacer unos 45 grados para poder llegar netamente a la zona. Por favor, no soltemos mientras estamos inyectando, porque si soltamos podemos ir muy adentro. Entonces, eso es una parte muy importante. Tal vez en el cuerpo nos podamos olvidar de ello, pero en la zona de la papada no, porque son capas muy finas, son capas muy pequeñas. Entonces, no vamos a soltar eso mientras estamos trabajando, ¿sí? Vamos a hablar de aparatología. La aparatología es cierto que es muy, muy buena en esta zona, pero yo la considero más como un complemento, porque reducir una papada solo con aparatología es un sueño. Entonces, es un complemento bastante valioso en sí, en el antes y en el después del procedimiento. En donde en el antes, previamente, va a ayudar a preparar los tejidos, como sabemos, ultrasonido, radiofrecuencia, HIFU, son aparatos que ayudan a degradar la célula grasa o la capa protectora que tiene. Entonces lo que va a ir haciendo es que se vuelva más débil, y cuando inyectemos netamente cualquier quemador de grasa, esta se va a poder liberar más fácil y de mantenimiento. Ayuda también a desinflamar, a su drenaje interno, dado que la va degradando más fácilmente, y mejora la tensión de la piel. Entonces, Doc, pero es que antes, ¿cuánto tiempo? Después, ¿cuánto tiempo? Antes podemos hablar de una semana antes, después podemos hablar de una semana después. ¿Por qué? Pero Doc, si yo le quiero hacer al siguiente día o en la misma sesión, no le recomiendo. ¿Por qué? Porque así como degrada la célula grasa, al calentarse puede ir evaporando al producto que estamos poniendo, y prácticamente no estamos poniendo nada. Entonces desperdiciar algo tan bonito o algo tan efectivo, no, ¿para qué? Entonces preferible, esperemos mínimo 7 días antes y 7 días después de haber terminado, de todas las sesiones, me refiero, ¿no? Y cada cuanto a los procedimientos, podemos hacer de 7 a 15 días el tiempo, que es un buen tiempo para que el paciente pueda realizar ejercicio. No hay problema en sí si es que a la hora el paciente quiere hacer ejercicio. Tenemos que esperar, bueno, mínimo la hora para que estos pinchacitos, sobre todo si es que es con cánulas, se cierren. Porque el sudor, el sauna turco y el hidromasaje piscina, al menos esos de ahí, sí no recomiendo mínimo 24 horas, porque puede infectarse. Pero si ya se fue a las 2 horas, se fue al gimnasio, al menos el aseo es bastante importante, ¿ya? Dependiendo también el grosor o el calibre de la aguja que utilicemos. Puede tal vez masajes sí, lo recomiendo también para su drenaje, también sirve, no hay problema, en sí no ayuda solo a que se disperse mejor el hipolítico. Aquí podemos ver algunos de los casos que hemos trabajado. Estos son casos de aquí del consultorio. Son diferentes pacientes en donde vemos la marcación bonita. El paciente estaba tan feliz, el de la mitad, que después se le hizo un tatuaje en su cuello. Tuvimos que borrarlo y todo. Pero podemos ver ahí cómo tiene un buen marcaje. Este paciente no hacía nada de ejercicio posterior a que comenzó a hacerse la lipopapada. Nos comentaba que salía a correr y todo porque estaba tan emocionado, y se refleja eso, ¿no?, en sus resultados. Entonces acá también tenemos una paciente que se hizo, la paciente de la derecha, una paciente que se hizo una lipo totalmente del cuerpo, de sus brazos, todo,
pero su rostro ahí no se hizo lipopapada, entonces quiso complementar porque tenía ya un cuerpazo, pero su rostro todavía evidenciaba algo. Entonces lo que fuimos, solo se hizo 2 sesiones, sí, mínimo recomiendo de 2 a 3 sesiones para tener efectos bonitos. Solo se hizo 2 sesiones, pero aún así vemos que hay un cambio en su rostro, comienza a perfilarse en sí toda la zona, a que como tenía antes. Contraindicaciones, por supuesto alergias. Si sabemos que tiene alergia a algo que o anteriormente se ha puesto algún lipolítico, alguna marca en específico, y cuentan que ha tenido alguna reacción y todo, preferible evitarlo. Y tal vez, si nos vamos a arriesgar, utilizar estos que son netamente sin mezclar, porque ahí puede ser alergia a algún componente. Solo en esos casos. Enfermedades autoinmunes, por favor, en las enfermedades autoinmunes no trabajen con medicina estética, a no ser que recomiende ya a su médico de cabecera. Pero yo personalmente prefiero no intervenir en ello porque cualquier problema o cualquier complicación que llegue a tener, pese a que no tengan la culpa y todo, pueden llegar a culparnos a nosotros. Entonces hay que tener cuidado con ello. Infecciones locales, sistémicas, acné activo. Por favor, si es que inyectamos ahí, por supuesto que se puede llegar a infectar su procedimiento. Si tenemos tal vez algún ganglio inflamado o algo, llegamos a pinchar, puede ser muy grave. Entonces, por favor, esperemos que supere todo esto y ahí sí. Problemas de coagulación, hay pacientes que toman tal vez aspirina, cualquier anticoagulante y al momento de pinchar puede haber bastante sangrado o la cantidad de hematomas puede ser bastante. Entonces hay que tener más cuidado con ello y sobre todo si es que están en estos, aspirar para poner, ¿ya? Lo que es embarazo, lactancia, no hay mucha evidencia en sí. El hecho de ser un quemador de grasa está totalmente contraindicado porque incluso puede afectar teniendo partos previos, ¿ya? Lesiones, sensibilidad, como hablábamos, en esto puede abarcar también infecciones, bastante similar a esto. En casos de psoriasis también podemos ver lesiones. La psoriasis se da en cualquier parte del cuerpo, dermatitis tal vez. Pues hay que tener mucho cuidado con ello. O tratamientos sea activos o dentro de 6 meses hay que tener cuidado, como hablábamos, en las enfermedades autoinmunes también. Efectos adversos, por supuesto que puede haber hematomas, estamos pinchando, eso es normal. Edemas, en el momento incluso que nosotros ponemos, el hecho que estamos añadiendo un líquido en la zona de la papada, puede haber edema, va a inflamar eso. Entonces, el paciente sí se va con la zona inflamada, pero es más por los pinchazos y por el producto que está ahí, más que una inflamación por reacción. Eritema puede pasar, es muy leve, no es algo grande, porque si es fuerte hay que tener precaución de que no sea una alergia a alguno de los componentes. Pero de ahí un eritema es muy ligero, muy ligero, más por los pinchazos que todo, así de manera generalizada. Sangrado se puede dar, por supuesto, reacciones alérgicas, como hablábamos. Sensación quelante, esta sensación puede darse por la carnitina en sí, en donde puede causar esta sensación. Muchos pacientes me refieren a que es como si le estuvieran pellizcando en sí la zona de la grasa. Sienten así, dice, todo es como si me estuvieran agarrando con las uñas, así. Eso refieren esta sensación quelante o una sensación de cuando va al gimnasio alguien y le queda quemando, es igual, es algo similar. Eso aproximadamente dura unos 3, 7 minutos, no más, no es que se va con un dolor tremendo a la casa, no puede ni respirar, ni no, nada de ello. Pero durante los días sí puede sentir algo, no molesto, pero sí una sensación quelante muy ligera, porque está actuando el quemador de grasa. Sensibilidad en la zona, estamos haciendo pinchazos, estamos movilizando toda la grasa, por supuesto que va a ser sensible. Seromas se puede dar, sobre todo cuando trabajamos con cánula. Fibrosis también se puede dar, pese a que el lipolítico tiene su efecto de disminuir la fibrosis, pero sí se puede dar. Infecciones de la zona, como hablábamos, y el paciente sobre todo no tiene cuidados posteriores al salir de la consulta, porque en la consulta se supone que tenemos todas las medidas de cuidado. ¿Okay? Recomendaciones, como hablaba, evitar áreas húmedas durante las primeras 24 horas. Sabemos, insisto, saunas, turcos, hidromasajes, piscinas, a veces incluso hasta ríos se van. Entonces, pueden llegarse a infectar esas zonas. Mucho cuidado, ¿no? No tocar, que no se estén tocando, porque el paciente dice, ay, cómo me está quedando y todo, y ni siquiera se ha lavado las manos.
fue en el bus, se agarró de donde sea y se toca, y no, preferible no. Realizar masajes, como hablábamos, el fin es distribuir mejor el producto, pese a que ya está distribuido, ¿no? Entonces, los masajes simplemente es por ello. 1 o 2 veces al día durante 5 días, suficiente, y si lo hace por unos 2 días mínimo, ¿ya? Y no realizar ejercicio físico durante, bueno, aquí hablamos de las primeras 4 horas, más que nada por el sudor, por esto. Y para potenciar el efecto lipolítico, limpieza diaria, no hay necesidad de que se limpie con alcohol, simplemente con jabón de rostro es suficiente, ¿no? Y realizar las sesiones, como hablábamos, de 7 a 15 días. Todo, espero que les haya gustado. Vamos a realizar la práctica para que puedan ver. Vamos a responder un poco de preguntas. A ver, vamos por acá. Perfecto. A ver, ahora sí, responder todo lo que vaya a ver, ¿ya? A ver, vamos por acá. ¿Qué cánula es recomendable en esta área? ¿Cuántas sesiones de aparatología antes y cuántas sesiones de aparatología después? Ya, perfecto. Las cánulas aquí, bueno, podemos trabajar con una 22, 24, no hay problema en sí si es muy delgada, porque son cánulas que tienen que ir a la zona subcutánea. Entonces, la zona subcutánea es una zona en donde es bastante fácil, sencilla de ingresar, sobre todo aquí, a diferencia del rostro, que en el rostro tenemos muchos ligamentos y pasar con ello puede ser muy delicado, al igual que muchos vasos importantes, como es la arteria facial. Entonces, ir en la zona de la papada con una cánula o muy delgada o muy gruesa no tiene tanta diferencia en sí. El lipolítico o la enzima es líquida, es como agua. Entonces, el paso por presión va a ser indiferente. Entonces, en sí aquí yo recomiendo una cánula de calibre medio, como les decía, 22, 24. Se puede trabajar para que pueda pasar cómodamente y también podemos trabajar con una adipoestructura. Ok, ya sí. Hablamos de cuántas sesiones de aparatología. La aparatología depende mucho de qué estemos trabajando. Si es que hablamos de HIFU, se puede trabajar unas 3 sesiones y posterior unas 2. Si hablamos tal vez de radiofrecuencia, igual se puede hacer hasta 4 o 5 sesiones. Entonces, todos sabemos que la radiofrecuencia es media su efectividad y se puede realizar muchas sesiones sin problema. Lo que sí, el ultrasonido, si recomiendo un poquito más, se puede realizar unas 4, 5, y yo prefiero después para evitar la formación de fibrosis, ¿ya? Antes que. Entonces yo prefiero después en sí. Sabemos que lo que es ultrasonido puede seguir trabajando, sí, con el pasar de los días las frecuencias pueden mantenerse ahí, puede actuar un poco después, hasta 24 horas después, ¿no? Entonces, si no tenemos mucho tiempo, en ese caso hablo. Sabemos que el ultrasonido ya es algo mucho más bajo a comparación de lo que es la radiofrecuencia. A ver, vamos, el riesgo de fibrosis aumenta con el número de sesiones. En sí, podría decirse dependiendo cómo trabajemos. Si es que nosotros trabajamos tal vez con inyecciones, el riesgo de fibrosis es muy bajo y podemos hacer hasta 5, 10 sesiones que no hay problema, pero empapada al ser una zona muy pequeña, máximo realizo 5 sesiones, en el peor de los casos. Lo que es con cánula, como les comentaba, trabajando en forma de adipoestructuración y también añadiendo en sí los lipolíticos, yo recomiendo máximo de 3 a 4 sesiones, hasta una quinta ya no, porque sí puede llegar a ser invasivo y más que nada el hecho de estar ingresando con la cánula sí puede aumentar esto. Entonces, como les digo, puede ser más cómodo en un inicio, puede tal vez adipoestructurar, pero hay un poquito más de riesgo. Pero si trabajamos de manera suave, paciente, sin evitar lastimar mucho o lacerar en sí con esta, porque recordemos que no es una lipo quirúrgica, no tenemos que sacar grasa directamente con la cánula, solo es para dejar el producto, para depositar el producto, no para aspirar grasa, recordemos ello. Entonces, si trabajamos de una manera suave, delicada, disminuye también mucho este riesgo, ¿ya?
¿Cuántas ml necesito y cuántas sesiones? Bueno, la zona de la papada es una zona relativamente pequeña. Estamos hablando que un lipolítico ya mezclado en sí, que viene 5 ml, creo que viene en un lipolítico normal, más o menos. Yo trabajo con 4 ml y el quinto ml en el peor de los casos, o 6 ml, ya es netamente en zonas precisas como un extra, como un plus. Y a veces no necesita tanto, porque ya vamos a ver, sobre todo en pacientes que tienen el rostro pequeño o tal vez una papada pequeña, ponerle demasiado ya es netamente para crear un edema. Entonces un promedio que se trabaja en una papada, estamos hablando de unos 4 a 5 ml. Si es que ya es una papada pequeña tal vez, unos 4 suficiente, no más. Y lo demás yo puedo trabajar tal vez en estas zonas, para disminuir el peso del rostro. Y si podemos trabajar después con bioestimuladores, va, pero de éxito total. Porque sabemos que estas zonas, al quitar la grasa, puede causar flacidez. ¿Podría repetirnos el protocolo de cómo usted en las enzimas, aplica usted las enzimas para tener mejores resultados? Claro, perfecto. Ya, yo los aplico un frasco entero, un frasco, no estoy segura, creo que son 5 o 6 ml, como les comentaba, por sesión, el frasco. Y si es que ustedes utilizan frascos que son para mezclar en sí, con 4 ml es suficiente, ¿ya? Entonces, hacemos cada sesión, cada semana, máximo cada 15 días, porque si nos pasamos los 15 días ya el quemador de grasa no trabaja, no se potencia y es como empezar nuevamente desde cero. Sobre todo si no hace ejercicio, como les comentaba. Entonces, vamos a aplicar el hipolítico cada semana. Máximo, bueno, dígale al paciente que cada 10 días, porque el paciente a veces dice, Doc, ya me pasé los 10 días, ¿será puede ser 2 días más? Bueno, le voy a aceptar, pero nosotros sabemos, nosotros al menos que hasta 15 días. Pero al paciente hasta el día 10 se le comenta, ¿no? Entonces, lipolítico, semana, lipolítico y así hasta 3 ocasiones, 4 ocasiones va súper bien. Masajes, si es que el paciente desea, se puede realizar 2 veces al día por 5 días, perfecto. Si es que es menos, no hay problema. Con unos 2 días suficiente. Pero si puede realizarse hasta 5, perfecto. Solo para que se acomode mejor el lipolítico. Ejercicio a partir de las 4 horas y saunas, turcos, hidromasajes, piscinas o todo que puede infectar la zona, esperar mínimo 24 horas. ¿Ok? Hasta ahí claro, tal vez. Más preguntas de pronto. Dice, bueno, el precio de todo el tratamiento en Ecuador. Ya. Uy, ahí sí depende mucho qué lipolítico trabaje. Aproximadamente pudiera decirles que el frasco de un lipolítico les estaría saliendo en un promedio de $40, frasquito. Un promedio, porque depende si es que utilizan mezclado, depende de la marca, depende qué le dé el lipolítico en sí. Entonces, pudiéramos poner un promedio de $40. Yo cobro por sesión, lo más económico que les puedo dar, bueno, normalmente cobro 110, pero yo les hago paquetes. Entonces, estamos hablando que un paquete de 3 sesiones yo les dejo en $90 la sesión. Entonces, es bastante rentable si se ponen a ver, porque netamente solo gastan agujas y nada más. Entonces, es muy rentable. Y las cánulas también, solo es de una cánula. Un poco de alcohol, algodón tal vez. Entonces, es uno de los tratamientos más rentables que realizo. Y en este es el promedio que les comento porque nosotros hemos hecho sondeos de mercado y a eso es lo que da la competencia también. Entonces, de hecho, la competencia da hasta en $130, $150 la sesión. Entonces, como les comento, ese es el precio, es bastante rentable y es un precio que manejan en muchas estéticas acá, al menos en Quito. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos hecho para poder dar buenos precios, porque sabemos también que no estamos dando barato, pero tampoco estamos dando algo con precios demasiado excesivos y que se acomode al paciente, ¿ya? Y sabemos también que el resultado no va a ser como un quirúrgico, entonces el paciente va a comprender de esa manera también. Si tengo enzimas individuales, ¿cuánto ml es aconsejable mezclar de cada uno? Se puede mezclar los 3 frascos directamente o la misma cantidad de cada uno. Ahí sí es netamente cómo se trabaja con el laboratorio, porque depende de la concentración de cada cosa. Entonces, tal vez en un laboratorio dice, yo tengo tanto de concentración, doc, solo póngale 1 ml porque es muy fuerte.
En el otro laboratorio le dice, no, no, aquí siempre mezclan los 3 frascos y todo va perfecto, no pasa nada, no se me altera, no se me precipita, se ha ido perfecto. Perfecto, puedo mezclar, tengo visto verde, puedo mezclar los tres frascos directamente. Por lo general vienen de 3 ml cada frasco de cada cosa, entonces tienen 9 ml, es una buena cantidad para aproximadamente 2 a 3 sesiones. ¿Ya? Yo específicamente, bueno, no sé si tengo green flag para poder hablar de marcas. Bueno, yo utilizo aquí la marca Dérmica Laboratoire, en sí lo que es adiposón, porque ya viene mezclado. Entonces, tiene registro sanitario, por supuesto, y la nueva versión que están distribuyendo ahora ya no duele, no tiene ningún efecto, o sea, en cuanto a dolor no me refiero, no en cuanto a su vida. Pero es bastante cómodo porque antes ardía, quemaba, la carnitina quema y dolía muchísimo. Y había que hacer pausas y todo, pese a que le poníamos con un poco de lidocaína. Y eh, su efectividad cuando utilizamos. Entonces ahora ya ni siquiera la ocupamos porque ya no hay necesidad, no molesta, no incomoda, entonces con un terrible aquí pregunten a que después en la práctica no sepan algo en específico. Ahora es cuando. ¿Qué parece? Preguntas, vamos a ir a las sesiones, riesgo de fibrosis. Gracias. Ok, creo que terminamos con las preguntas, ¿no? Para, ¿ok? Muchísimas, ay, perdón. Muchísimas gracias, Caro. Pues estamos listos para pasar a la parte práctica. Debo explicarles y quiero comenzar indicando cómo se va a desarrollar esta parte del webinar. Pues sí, vamos a ver y vamos a desarrollar en conjunto con Carolina el procedimiento, ¿sí? Adicionalmente, vamos a estar recetando todas sus preguntas de igual manera a través del chat. Estas preguntas van a ser respondidas y sus dudas van a ser resueltas al finalizar el procedimiento en vivo, ¿sí? Igual les solicitamos a todos ustedes que por favor tengamos el micrófono silenciado para llevar a cabo de una manera ordenada y clara el procedimiento a inyectar en estos momentos, ¿sí? Estamos alistando ya unos pequeños detalles en la parte logística para lo que es la transmisión del procedimiento en vivo. Recuerden que la evaluación tiene que ser siempre informada a cada uno de nuestros pacientes. También debemos hacer firmar el consentimiento informado. En nuestro caso, nuestro paciente ya tiene el consentimiento informado firmado. Y adicionalmente recuerden las fotos. Las fotos siempre son muy importantes del antes y el después. ¿Sí? Ya estamos alistando, estamos confirmando pantalla. Perfecto, ya estamos visualizando en primer plano al procedimiento que vamos a realizar. Igual van a poder escuchar a Carolina mientras desarrolla la práctica, ¿sí? Nuevamente les queremos recordar que este procedimiento tiene que ser concientizado y sobre todo en base a la ciencia que ustedes acaban de conocer. Carolina muy bien les explicó que esto no solo es pinchar por pinchar, sino también conocer el producto, analizar el paciente y sobre todo no darles expectativas irreales a cada uno de ellos cuando netamente vienen a buscar un procedimiento quirúrgico. Por ahorrar dinero, pues vamos a estar ofreciendo cosas que no son, pues no es así, sino más bien siempre ser realistas y hablar con toda la claridad y transparencia dentro de este proceso. ¿Sí?
Entonces estamos ya comprobando la conexión. Vamos a comprobar en esos momentos. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Ok? Permíteme un ratito, Carol, perdón. Listos, ya que estamos confirmados en audio, vamos a arrancar. Igual, recordándoles que sus preguntas van a ser receptadas en el chat. ¿Sí? Todo tuyo, Carol. Ok. Aquí podemos ver lo que vamos a ocupar, lo que se puede ocupar en sí. Podemos ver, esta es una aguja de 27G por media pulgada. Es una aguja bastante corta, como vemos. Es suficiente para trabajar a nivel de esta zona. Sí, incluso para corporal puede ser ocupada para zona grasa, pero es mejor en esta zona, ¿sí? Estamos hablando, bueno, en este caso tengo 27G, es un poquito gruesa, si pueden trabajar más fina, mejor, más cómodo para el paciente, como les comenté, el hipolítico es bastante líquido, en sí, indiferentemente de la marca, podemos ver aquí, es como solución salina, ¿no? Bastante líquido. En sí, esta es la marca de Adiposón que les comentaba, este tiene 6 ml, eran 6, perdón. Vamos a intentar ocupar, en este caso tenemos un paciente masculino. En pacientes masculinos, por lo general, el rostro puede ser más grande, un poco con mayor pronunciación. Y en este caso, por favor, me ayudas pegando tu mentón al pechito. Podemos ver que sí hay papada. La verdad es que hay mucho menos. El paciente, alzamos, tenía bastante en un inicio, él ya se le ha realizado anteriormente una lipopapada, se ha bajado bastante, se ha bajado bastante la papada. Eh, no sé si tenemos fotos del inicio, cómo inició Alexito en algún momento, pero bueno, podemos ver aquí, esta sería una cánula adecuada para trabajar. Esta es una cánula 25G, como les comentaba en sí, la importancia del grosor de la cánula en sí no es tanto porque no hay presión al ejercer y vamos a ir netamente de manera subcutánea. Entonces, para ir a subcutáneo, bueno, yo preferentemente trabajo con 22, 25. Pero si es que tienen un poquito más gruesa, es netamente solo por comodidad del paciente. Y la distancia, la longitud es de 50 milímetros. Entonces, trabajamos de esta manera. Les voy a abrir para que puedan ver. Entonces, al trabajar con cánula, netamente, vamos primero a marcar, ¿ya? Vamos a ver, zona, arcada mandibular. Perdón, en este momento voy a sacar esto de aquí, ¿ya? El paciente tiene que estar, ¿cómo estás bien ahí? ¿Sí? El paciente que tiene que estar cómodo, así como ustedes también. Pueden realizarlo sentado, pueden realizarlo acostado, como el paciente se sienta bien. Netamente, vamos a ver dónde está la arcada mandibular. 1 centímetro, ¿sí? Y vamos a marcar, ¿ya? Marcamos. Y por aquí es únicamente donde vamos a tomar de esta manera, deslizando el dedito, ¿sí? Hacemos el punto de ingreso con la guía, diciendo que esta es la guía, hacemos el punto de ingreso y posterior con la cánula vamos a ingresar en forma de abanico, que sería de la siguiente manera. Por favor, ¿me ayudas bajando eso? Aquí podemos dividir dónde está netamente ya la zona segura. Es bastante fácil trabajar porque vemos cómo se divide, ¿sí? Vemos esta línea que divide y simplemente hundimos el lápiz y pedimos que alce nuevamente. Entonces ya se nos marca una zona y al momento de agarrar la grasa, solito se va para abajo. Entonces, hasta aquí vamos a considerar una zona segura, ¿sí? Vamos a trabajar de esta manera al aplicar con cánula. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar así, sí, sí, trabajamos de esta manera. Incluso podemos horizontalizarnos un poco para dejar en zonas más perfiladas, ¿sí? Este es el fin de trabajar con ella. Por favor, recordemos, no al mover la cánula, no vamos a hacer esto, sino vamos a retirar y otra vez ingresar. Retiramos, ingresamos. ¿Por qué no hago esto? Porque lo único que vamos a lograr es coger el tejido y mover hacia un lado. Y cuando quitamos,
se regresa. Así que hemos depositado en un mismo sitio y no en otros sitios, ¿ok? Ese es el fin de trabajar con la cánula de esa manera. Ahora vamos a hacer el marcaje netamente para punción con aguja. Un segundo. Mi paciente está siendo maltratado. ¿Sí? Ahorita, como les comentaba, con agüita micelar, en este caso es un gel micelar, que es dermatológico en sí, entonces no vamos a tener alguna irritación. El paciente aparentemente ha tenido una dermatitis en el momento, en sí me refirió que se vino rasurando, entonces igual tiene carbón activado, tiene efecto calmante, entonces esto incluso le va a ayudar, ¿ya? Al final de esto sí podemos poner un calmante por el hecho que tiene una irritación, pero netamente es por lo que se rasuró y no porque tenga alguna enfermedad persistente al momento o algo que me llame la atención, ¿sí? Entonces, asimismo, marcamos a partir de nuestro huesito, ¿sí? Mandibular, ok, centímetro, punto, y desde aquí podemos iniciar a trabajar, ok, teniendo seguridad de nuestros vasos, y aquí podemos marcar ya, podemos sentir la papada, es bastante fácil agarrar, como les digo, la papada, y lo que vamos a hacer es marcar a partir de los ángulos de la boquita para tenernos una referencia bastante fácil, porque en sí anatómicamente no nos comenta el ancho que deberíamos trabajar, pero es hasta ahí por donde generalmente estamos con una seguridad mayor, ¿ok? Y a partir de ello, tenemos toda esta zona para trabajar. Previamente, recordemos que tenemos que palpar al paciente, tenemos que preocuparnos porque antes que médicos estéticos somos médicos generales. Y si nosotros palpamos un nódulo, si nosotros tal vez palpamos, de pronto tal vez tiene un ganglio inflamado, veo un ganglio grande, espéreme después tal vez. Noto una tiroides bastante crecida o noto un nódulo por ahí por la tiroides. De pronto, paciente, ha tenido antecedentes, paciente, se ha hecho un eco, tenía hipotiroidismo hace 6 años y creo que ya me curé, pero todo estaba bien. Y se ha hecho un eco, no me he hecho hace los 6 años mismo, pero yo le siento algo acá. Entonces, por favor, antes que médicos estéticos, somos médicos generales, entonces hay que palpar todo. Al paciente, bueno, es un paciente que ya le conozco, ya ha tenido varios procedimientos de este mismo, entonces no tengo ninguna novedad ni he tenido ninguna novedad al respecto. Entonces, podemos trabajar de manera segura con él. Entonces, lo único que vamos a hacer, mi centímetro, ¿ok? Y vamos a ir marcando entre ellos, ¿sí? Hacemos una mallita aproximadamente, ¿ya? Y de igual manera hacemos una malla de esta manera. ¿Dónde vamos a inyectar? En donde estamos marcando, nada más. Sí, son varios pinchazos. Ángulo 45 grados. Vamos a iniciar de esta forma. Siempre tomando el tejido adiposo, no se olviden. Nunca vamos a soltar. No podemos hacer esto o esto, porque podemos ir muy adentro y ahí sí vamos a lastimar, ¿sí? Recordemos tomar el tejido graso y vamos directo a donde tenemos que ir, ¿ya? Tomando todas estas consideraciones, vamos a iniciar para que puedan ver. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, bueno, pueden tener una riñonera, pueden tener una fuente, algo totalmente limpio, estéril para ustedes, en donde van a poner netamente con todo lo que vamos a trabajar. Sí, en este caso, vamos a trabajar con el hipolítico. Si tiene una jeringuilla más pequeña, en este caso, bueno, tengo de 10 nada más, pero es indiferente la jeringuilla de cuánto, porque netamente solo le vamos a llenar con el hipolítico, no vamos a mezclar con nada. En este caso, como les comentaba, este lipolítico es mucho, mucho menos doloroso que el que venía antes. En sí ha bajado el dolor increíblemente y si es que el paciente llega a sentir algo, a lo mucho vamos a poner 0.2 de lidocaína. Es una cantidad muy pequeñita,
estamos hablando de esto, ¿sí? Pero va a ser un gran efecto. Y también no va a disminuir el efecto del lipolítico, como anteriormente pasaba que poníamos un poco más y ahí sí, fregados, que era un ml de lidocaína. Entonces ahora, máximo 0.2 en el peor de los casos, ¿ya? Entonces así el paciente va a estar cómodo, el efecto del quemador de grasa comienza más o menos al minuto y el paciente comienza a sentir cómo va quemando. Entonces, para ello es la lidocaína en el caso que necesite. Pero en este caso ya lo hemos probado con este tipo de lipolítico y no hemos tenido molestia en sí. Entonces, totalmente estéril, abrimos enfrente del paciente, ¿sí? Tenemos una ampolla que pese a que viene estéril, igual recomiendo siempre limpiarla con alcohol, porque no sabemos qué agentes pudieron haber estado ahí. Ok. Entonces, lo que hacemos, limpiamos con alcohol, ¿sí? Y cogemos el lipolítico, llenamos la jeringuilla del lipolítico de la enzima. En este caso sí vamos a utilizar los 6 ml. Ya van a ver cuando estemos en unos 4, tal vez 5, cómo comienza a ya mostrar cuánto sobra, ¿no? Entonces ahí vamos a ver en dónde necesariamente vamos a poner y que puede ser menor la cantidad que se puede ocupar. En este caso, como les comentaba, es un paciente ya que se ha realizado con anterioridad, tal vez necesite menos lipolítico ya. Entonces, todo ello, ¿no? Vamos a cambiar, tengo mi aguja pequeñita. Sí, ¿por qué no saqué con la misma aguja? Por el hecho que se puede volver roma. Como vamos a hacer varios pinchazos, puede molestar. Y más que nada por el ámbito de la esterilidad. Es mucho más limpio así, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra aguja, vamos a limpiar lentamente. Perdón, Alexito, un poquito de alcohol. Tal vez te arda por lo que te rasuraste. Perdóname la vida. Anteriormente ya limpiamos con agua micelar. En este caso voy a hacer toquecitos, voy a intentar limpiar no tan agresivamente porque el paciente está recién rasurado y el alcohol puede llegar a molestar mucho. Entonces, estamos limpiando en sí, ya limpiamos anteriormente, como les comenté, pero con esto se puede llegar a molestar. Entonces, la comodidad del paciente es primordial, ¿sí? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es iniciar, depuramos la jeringuilla, ¿ok? ¿Ya? Tomamos el área grasa, ¿sí? Y pedimos por favor al paciente que respire. Respira. Por favor, me vas a ir avisando si es que duele mucho, molesta, si es que es tolerable o no, ¿ok? Vamos. ¿Y cuánto vamos a poner por cada pinchazo? Aproximadamente 0.3, 0.4, con un máximo de 0.5. ¿Duele mucho? No, vemos que este lipolítico sí ha bajado bastante lo que molestaba antes. Entonces, vamos a ir así. Vemos que no hay presencia de sangrado ni nada. Lo más probable es que no se le haga un hematoma, al menos con ese pinchazo, ¿no? No solté en ningún momento. Vamos, pire y ponemos, ¿sí? Entonces, así vamos a ir por cada pinchazo. Aspiramos y ponemos. Como se van dando cuenta, en cada pinchazo yo voy aspirando. No solo en el ácido hialurónico yo aspiro, a mí me gusta aspirar con todos los procedimientos que realizo, porque así no causa una oclusión o causa una necrosis. El hecho que esté en torrente sanguíneo puede causar un efecto adverso de cualquier producto que estemos poniendo que no es indicado para manera intravenosa. Entonces, así sea una cantidad muy pequeñita, yo prefiero asegurarme. ¿Ok? Se nos entra un poquito de aire. Entonces, unos vasos chiquiticos. Duele mucho, ¿no? Perfecto. Continuamos, ¿ok? Vamos. Entonces, como les comentaba, en este caso tenemos un paciente masculino que tiene un rostro grande porque él es grande. Entonces, estamos ocupando una cantidad buena de
enzimas. Hemos acabado casi todos los vectores que hemos marcado y todavía tenemos un ml. Nos vemos acá. Y estos 0.2 que me sobran por aquí, podemos poner en una zona tal vez donde haya mayor pronunciación. Como puede ser por acá. Y listo. Ok, eso es todo. Vemos que no hay un sangrado grande en sí, tal vez uno por ahí que otro, pero no es que es algo que está latente, que está sangrando continuamente. Vamos a limpiar bien. Pero este otro un poco más de acá de esto, para que no le arda. Entonces, vamos a limpiar con cuidado, delicadamente. Recordemos que el paciente está recién pinchado, tal vez se inflame, tal vez le queme, tal vez le molesta. Como les comento, este lipolítico no causa un dolor tan fuerte como otros, pero aún así el paciente está pinchado. Entonces hay que ser muy cuidadosos, muy delicados con el paciente para que esté con toda su comodidad en sí en la consulta y diga, ay, es que con este dog o con este dog no me dolió, me sentí cómodo y por eso yo regreso. A veces el paciente solo por comodidad regresa, por sustos huyen de algunas consultas. Entonces, mientras más le mimen a su paciente, mejor. Como vemos, no hay un sangrado en sí fuerte, no hay un sangrado de algún vaso importante, tal vez sí hay un eritema, un ligero edema, pero nada más. Ahora voy a ponerle una solución calmante. En sí, bueno, en este caso yo utilizo, bueno, no puedo decir marcas, pero es netamente por lo que estaba rasurado, entonces como limpié con alcohol y otras soluciones, pese a que le ayudan ya bastante, para mandarle como un plus al paciente. Entonces el paciente de pronto, presentó aquí un poquito, mandámosle con esto, que no se nos va a ir mucho, ¿ya? Ok. Lo que le voy a poner en este momento va a ayudar a regenerar. Es un reparador post-solar en sí, por quemaduras solares, pero me ayuda como hidratante y le va a calmar. Entonces él se va a ir tranquilo a la casa, sin molestia y más que nada sin esa irritación que está presentando, ¿ya? Ok, aplicamos un poquito más. Y listo. Recordemos que estamos trabajando todo de manera estéril, con guantes. Las cremitas que apliquemos, bueno, muchas veces se aplica con los dedos, pero las manos bien lavadas, pero en el momento de utilizar guantes pueden llegar a sudar sus manitos. Entonces, sobre todo si tenemos pinchazos en ese momento, aplicarle con las manos, no soy muy fan de eso, ¿ok? Listo, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Duele mucho? Súper. Chévere, entonces retiramos todo. Cuidado, gorrito. Y levantamos al paciente para que esté cómodo. ¿Sí? Ya, como vemos es un procedimiento relativamente rápido, no es algo que nos tome una hora tal vez en la consulta, ahora que explicando tal vez me haya demorado un poco, tal vez, pero si ya lo van poniendo netamente, solo van aplicando y ya, es algo bastante pronto, que en cuestión de aproximadamente 10 a 15 minutos ya está listo el paciente. Entonces, como les digo, es algo muy, muy rentable, también bastante relativamente sencillo, el nivel de dificultad es bajo y el nivel de satisfacción y de efectividad es satisfacción bueno, efectividad de medio a alto, ¿sí? Entonces, todo esto podemos verlo y añadirlo en su consulta. ¿Okay? Muchísimas gracias, Caro. Pues fue bastante, no solo interesante, sino práctico el poder entender cómo podemos hacer y desarrollar
cada uno de estos procedimientos. Sí, así que agradecemos nuevamente a Carolina. Vamos a pasar a que podamos responder las dudas y que existieron durante el procedimiento, ¿sí? Entonces, entre ellas tenemos ya algunas, pero recuerden, la intención es que puedan no solo ir desarrollando mejores técnicas, sino también podamos ofrecerle a cada uno de nuestros pacientes un tratamiento personalizado. Así que ya estamos solo esperándole a Caro para que pueda venir acá a pantalla y podamos contestar esas preguntas que ya están surgiendo de esta práctica en vivo. Ok, ¿cómo están? A ver, vamos a ver, yo me quedé en... Listo, ahí sí, me despeiné muchísimo. A ver, bueno, vamos, nos quedamos en qué marcas utilizo, buenas noches, qué número de aguja pincha, qué lipolítico usa, como habíamos hablado. En sí, aquí, bueno, en este caso ocupamos uno de la marca Dérmica Laboratoire que se llama Adiposon. ¿Qué aguja utilicé? Fue una aguja de media pulgada por 27. Si trabajo con aguja 30G, la técnica es igual a 45 grados 30. Bueno, aquí recordemos que el calibre de la aguja no define el grado en el que trabajemos, sino más bien la longitud de la aguja. Si yo trabajo tal vez con una aguja, bueno, aunque no sería lo adecuado, la de 4 milímetros, tal vez llegamos a trabajar con ello, pudiera ser 90 grados, pero no recomiendo, primero porque puede ser muy superficial y puede causar mayor edema y no trabajar ni responder de la manera adecuada. Entonces, una media pulgada es suficiente. No recuerdo si tal vez hay una intermedia, tal vez puede ser, pero netamente necesito llegar a tejido subcutáneo, específicamente a zona grasa, en la mitad de la zona grasa. Entonces, sabemos que el tejido subcutáneo puede ser bastante amplio, podemos tener una dimensión de 1 centímetro, 4 centímetros, en dependencia de la cantidad de grasa que haya, y mientras más al centro vayamos, mejor vamos a trabajar, porque este se va a distribuir como un sol alrededor. Entonces, si yo solo le baño a las células grasas que están superficialmente, no tenemos esa capacidad de ir tan profundo o que se distribuya tanto por dentro, y lo único que vamos a estar haciendo es eliminando las capitas de grasa externas. Entonces, si queremos trabajar de manera generalizada, desde lo más profundo, vamos a ir al núcleo de donde está la grasa, para que pueda trabajar de mejor manera, ¿ya? ¿Y qué lipolítico es? Ese ya viene listo, ¿verdad? No es necesario. No, como habíamos mencionado, prefiero no mezclar. O sea, este sí se recomienda mezclar con solución, pero para nivel corporal. Pero si podemos trabajarlo puro para tener mayor efectividad, mucho mejor. Entonces, trabajo con este directamente puro para tener una efectividad mucho más alta, dado que no necesitamos tanta cantidad. Y como ya abrimos el frasco, preferible lo utilizo ya todo, ¿no? Y encima que a veces hasta sobra, como les comentaba, que podemos aplicar en otras zonas en donde podemos darle ese plus, ese extra. Aquí en Ecuador decimos la yapa, en Colombia sé que es la ñapa, pero podemos darle esto. Entonces el paciente se va con esa satisfacción y esa emoción de que, bueno, le podemos dar un plus, siempre y cuando, o sea, valga, ¿no? Doctora, ¿qué técnica es la más recomendada? Ahí sí, técnicas, como les comento, la que se sientan más cómodos. ¿Por qué? Porque las dos, de que se distribuye de manera generalizada el hipolítico, se va a distribuir. La que es con cánula, como les comento, podemos hacer una pseudoadipoestructuración, pero con el riesgo de que tal vez haya alguna fibrosis. Entonces, riesgo-beneficio aquí, ¿no? Pero en sí los dos van a distribuir el hipolítico de manera similar. En los varios pinchazos vamos a ir depositando bolitos, bolitos, bolitos en cada zona media, en donde queda como un sándwich en sí ya el hipolítico y se distribuye alrededor. En cambio, con la cánula vamos a hacer un abanico en donde vamos a dejar igual como un sándwich en la mitad. El fin es que quede en el mismo plano todo y se pueda distribuir a su alrededor. Entonces, la técnica más va por el lado de si es que de pronto le incomoda muchos pinchazos al paciente. Más por eso. Pero de ahí, cuando trabajo, yo prefiero trabajar con pinchazos, que es más rápido. Incluso es hasta más económico. Bueno, al menos aquí en Ecuador las cánulas sí cuestan, a diferencia de una aguja. Entonces,
por comodidad del paciente, por su comodidad, si ustedes son profesionales que les gusta trabajar mucho con cánulas y todos se sienten cómodos, tal vez más seguridad, tal vez no pinche algún vaso, aunque recordemos que es una zona poco vascularizada. En sí, si están cómodos ustedes, esa comodidad van a transmitir al paciente. Y en cambio hay veces que el paciente ve una cánula y dice, ¿qué es eso? Todo eso va a ponerme por acá y me va... No, Dios mío, yo les odio las cánulas. Entonces hay pacientes que tienen traumas con eso. No, píncheme nomás rapidísimo y así acabamos de ver. Perfecto. Entonces evitamos estar saliendo y todo eso. Entonces ahí sí es muy personalizado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿Y cuánto supone nivel de grasa de espalda y abdomen? Estamos hablando de lipopapada, ¿no? Lo que es espalda, abdomen, todo eso sí se utiliza a veces más cantidad, dependiendo. Eso tal vez después hagamos algún taller o algo para ir explicando cómo poner y los parámetros también que hay que considerar en cuanto a ello. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta tal vez? Vamos. Nada de nada. Por ahí no tengan miedo. No le teman al éxito. No. Vamos, pregunten lo que quieran. Sí, no pasa nada si repiten algo que tal vez no les quedó claro, lo que sea, pero lo importante es que vayan directo ya y digan estoy totalmente seguro y listo para hacer esas lipopapadas. ¿Sí? Nada, perfecto. Creo que terminamos con las preguntas, ¿no? Sería recomendable utilizar algún tipo de anestésico local. Ya, como comentaba, en la anestesia en sí, la lidocaína sin epinefrina al 2%, máximo con 0.2 suficiente, o sea, que le tope apenas, porque con ello ya ayuda bastante, más por el efecto que causa la carnitina, esta sensación quelante, más que nada por ello. Pero de ahí, para los pinchazos son pinchazos bastante cómodos. Si tienen una aguja de un calibre más fino, mejor todavía. Simplemente van directo. Y de ahí, si trabajan con cánula, sí se puede poner de pronto una papulita, tal vez para el ingreso de la guía, como normalmente se trabaja. Una pápula de 0.2, 0.3, suficiente para solo el ingreso de la cánula. Pero de ahí, en anestésico tópico, eso les doy como un plus para el paciente cuando deseen. Pero si no hay necesidad en sí. Ya, la obtención del producto, ¿dónde podemos adquirirlo? No sé si es aquí en Ecuador. Si es que es aquí en Ecuador, tenemos varias marcas. Tenemos Yafarma, tenemos PB Serum, tenemos algunas marcas de Infini. Entonces, sí son varios distribuidores acá en Ecuador, al menos no sé de dónde nos escribe. Dice, después de la aplicación de algún procedimiento estético diferente, ¿cuánto tiempo recomienda esperar para realizar la lipopapada? Como hablo, mínimo 5 a 7 días para que se recupere el tejido más que nada y poder trabajar directamente y potenciar este. En caso de pacientes con rosácea, ¿estaría contraindicado o deberíamos tener alguna consideración extra? En este caso, netamente la rosácea no es algo que se presente mucho en la zona de la papada. Si tiene, se puede trabajar. Aquí sí, preferible con una cánula para evitar tanto pinchazo que sabemos que puede incrementar. Pero después podemos poner un calmante que me va súper bien. Yo por lo general trabajo, yo que sé, un anti-rouge o alguno de estos calmantes para rosácea específicamente, o un calmante como el que le apliqué ahora, va súper bien y ya le quita esa molestia inmediatamente. Como vimos en el paciente estaba recién afeitado, recién rasurado, entonces le aplicamos el calmante y le ayudó bastante. Entonces es algo netamente que no está persistente ahí o que causa algo demasiado fuerte. Doctora, ¿cuántas sesiones máximas pudiéramos aplicar? Como les comentaba, en lo que es lipopapada en sí, al menos en esa región, en el caso más grande que he tenido hasta 5 sesiones, pero de no entre 3, mínimo unas 3. Y 4 ya diciendo que es bastante y 5 en el peor de los casos. Pero de ahí más de ello no recomiendo porque no hay necesidad en sí. Pero en sí el laboratorio, al menos de este, hemos constatado que máximo se puede unas 7 sesiones para evitar causar resistencia, más que nada porque la célula grasa se vuelve ya después resistente a esto y ya no se quema, sino simplemente se queda ahí y
ya no hace efecto. ¿Algo más? La flacidez de la papada. La flacidez prefiero trabajar con hilos bioestimuladores o con bioestimuladores de colágeno como es la hidroxiapatita de calcio directamente. Ya si ya no vemos mucho tejido graso, sino más solo flacidez, directamente un bioestimulador. Algo más. Dice aparatología, por ejemplo, radiofrecuencia. ¿Cuándo le utilizó como apoyo? O sea, ¿qué tiempo luego de haber puesto el hipolítico? De 5 a 7 días después. O sea, cuando terminamos todas las sesiones, ¿no? Algo más, tal vez. Ahora sí creo que ya acabamos, ¿no? Parece. Pues creo que ya estuvieron más que saciadas de esas inquietudes. Y te agradecemos mucho, Caro, porque realmente ha sido un espacio muy académico, muy práctico y que nos ha podido brindar no solo un asesoramiento, sino también un conocimiento adicional para ponerlo en práctica. Caro hacía mucha la insistencia en, oye, tienes que aprender, tienes que hacer, vamos a que tú también lo hagas. Y pues es lo que nosotros desde Amir estamos enfocados en que pueda ser una herramienta para que sumes cada vez más, ¿sí? Así que te estamos muy cordialmente agradecidos y sobre todo que puedas tú también formar parte de este mundo de la medicina estética. Espero que ya estés estudiando en el máster, te esfuerces más y si no, pues netamente puedas hacerlo. Estudiar en Amir, pues con una titulación española te brinda no solo el conocimiento, sino también que puedas desarrollarte como un profesional dentro de esta especialidad médica. Y te quiero también, antes de finalizar, recordarte que estamos con el Simposio de Actualización en Medicina Estética en su segunda edición, capítulo Ecuador. Y pues te queremos recibir el 30 de agosto en la ciudad de Quito, en el Hotel Marriott, 9 de la mañana, con charlas con ponentes nacionales e internacionales. Pues estaremos gustosos de no solo conversar sobre medicina estética, sino también aprender perfilamiento y labios, una armonización labial, hombres versus mujeres, ¿serán iguales? No, pues lo aprenderemos en el SAME. También lo que es rinomodelación con aguja versus cánula. ¿Cuál es la mejor técnica? ¿Cuál podemos aprovecharla de mejor manera? Pues estaremos conversando. Bioestimulación, la era de la regeneración, pues también tendremos. Y por supuesto, Rich Piel en su técnica 3.0. Adicionalmente, también el uso de toxina botulínica en procedimientos clínicos. Y por supuesto, también todo lo que tú necesitas saber en masculinización facial. Así que te esperamos este 30 de agosto, 9 de la mañana, en el Hotel Marriott en la ciudad de Quito. Y si recuerda que si tú eres de otro país, tú también puedes registrarte, pues tendrás la oportunidad de formar parte del simposio desde su transmisión telemática. Pues Caro, te queremos agradecer nuevamente. Muchísimas gracias por tu conocimiento, por tu paciencia y sobre todo por esos tips y recomendaciones que siempre nos das. Para nosotros siempre es un gusto tenerte y compartir contigo. Sin más que acotar, estimados doctores, les deseamos una feliz noche. Sigan en nuestras redes sociales, sigan a Carolina Polo. Caro, ¿nos puedes recordar tus redes sociales? Sí, claro. Bueno, el personal, estoy como Caro Polo Arias. Por lo general subo los trabajos igual, pero o si no me pueden seguir en CG Medestética. CG-Medestética en Instagram y pueden encontrar un poco de lo que se hace por acá. No solo un poco, sino mucho de su trabajo que ustedes podrán encontrar en sus redes sociales. Les agradecemos, doctores, muchísimo desde Quito, Ecuador. Nos vemos en un siguiente evento. Buenas noches.